Mi hermano Edwin trabajaba en un sector muy secreto y muy especializado. Cada vez que alguien le preguntaba qué hacía, respondía que era una especie de biólogo marino. Siempre supe que no era biólogo marino, aunque nunca estuve seguro de lo que hacía en realidad. Una vez me dijo que, por ley, no podía decirle a nadie cuál era su puesto de trabajo exacto ni el tipo de trabajo que hacía, ni tampoco podía decirle a nadie el nombre de la organización para la que trabajaba. Hablaba mucho de su trabajo, para alguien que no debería hacerlo, pero todas sus historias eran lo suficientemente vagas como para que nunca supiéramos realmente de qué estaba hablando. Nos contaba sobre un compañero de trabajo que vio tiburones en el océano a unos metros de distancia mientras trabajaban, o sobre cómo un día se cayó accidentalmente del barco y tuvo que comprarse un nuevo teléfono celular. Pero nunca habló específicamente sobre el trabajo que estaba haciendo, ni del nombre del compañero de trabajo, ni ningún otro tipo de información de identificación. Todos estábamos acostumbrados a este secretismo después de años de trabajar en este mismo campo. Pero eso no impidió la confusión y las preguntas que todos teníamos después de su desaparición. No nos dijeron las circunstancias exactas de su desaparición, ni dónde se perdió, ni qué estaba haciendo, ni quién lo denunció, ni si hubo testigos, nada. La única respuesta que obtuvimos fue que las fuerzas del orden estaban haciendo todo lo posible por resolver este caso, pero que no podían garantizar que encontrarían a Edwin vivo o muerto. Aproximadamente un mes después de su desaparición, recibimos una carta por correo de alguien llamado John Smith, que decía ser el jefe de Edwin. En la carta, John afirmaba que Edwin había desaparecido mientras estaba en un barco haciendo una investigación. Junto con la carta, había un cheque por $20,000, pero $20,000 no pudieron traer a Edwin de regreso. Después de un tiempo, lo dieron por muerto y celebramos un funeral con el ataúd vacío. Todos estaban enojados y confundidos, pero en ese momento no había nada que pudiéramos hacer. Exactamente un mes después del funeral de Edwin, recibí un paquete por correo. La dirección del remitente era la de Edwin y la caja era grande y pesada, con una advertencia de fragilidad en la parte superior y los costados. Estaba en mi porche cuando salí a dar mi paseo matutino, y después de luchar un poco, logré arrastrarla hasta mi sala de estar y abrirla. La caja estaba llena de libros y diarios, así como otros objetos al azar, y había un sobre en la parte superior, pegado con cinta adhesiva a uno de los diarios, dirigido a mí. Tim, lee esto primero. Quité con cuidado la cinta adhesiva del diario y abrí el sobre, que no estaba cerrado herméticamente. Dentro encontré una nota escrita a mano en papel de cuaderno. Reconocí la letra mayúscula de Edwin, la desdoblé y me senté en el suelo cerca de la caja para leerla. Tim, si estás leyendo esto, entonces probablemente me haya pasado algo. Creo que intentarán decirte que estoy muerto, pero no es así. Saben que no estoy muerto, pero no se les permite decirte lo contrario. Tal vez te den esperanza y te digan que estoy desaparecido. Técnicamente estaré desaparecido y es posible que intenten buscarme. De hecho, es posible que tú intentes buscarme, o tal vez mis padres lo hagan, pero no me encontrarás. No importa cuánto tiempo busques o que tan bien lo hagas, o si contratas al mejor investigador privado del mundo, nunca me encontrarás. No porque no quiera que me encuentren, porque créeme, querré volver a casa, sino porque nadie más que yo sabe la ubicación exacta en la que estaré. Y sé lo que estás pensando. Estás pensando, Edwin, si sabes dónde vas a estar, ¿por qué no me lo dices? ¿Qué sentido tiene enviarme estas cosas y no decirme dónde estarás? Tienes que creerme cuando te digo que es por tu propia seguridad. No puedes desaprender cosas, Tim. Una vez que sabes algo, lo sabes para siempre. Estará en tu cabeza por el resto de tu vida y no podrás escapar de ello. A veces, la ignorancia es una bendición, y en este caso, cuanto más desorientado estés sobre mi paradero exacto, mejor.
Hice que mi abogado organizara esto en caso de que desapareciera. Para cuando recibas esto, habré estado desaparecido durante más de un año. Así es como lo planeé. Si hubiera sido antes, alguien habría sospechado algo. No quiero que la gente te persiga, pero quiero que sepas lo que encontré. Necesito que alguien sepa lo que encontré. Puede que esto suene estúpido, y que yo sea un hipócrita por haberles contado toda esa tontería, sobre que la ignorancia es una bendición, pero necesito advertirles a las personas. Alguien tiene que estar preparado para lo que viene. Te elegí porque siempre hemos sido muy cercanos, y nunca has dudado de mí. Siempre has sido el tipo de persona que acepta mis planes locos sin siquiera cuestionarlos. ¿Recuerdas cuando teníamos 10 años y pensé que sería divertido comprar una piscina para niños y usarla para navegar por el río detrás de la cabaña de nuestros abuelos? Obviamente, fue una idea estúpida, pero lo hiciste de todos modos, y cuando no pudimos regresar a la orilla durante unos minutos, me ayudaste a descubrir cómo regresar, en lugar de gritarme y llamarme estúpido, a pesar de que fue una de las cosas más tontas que he hecho en mi vida. Espero que todavía sientas lo mismo por mis ideas, espero que todavía estés dispuesto a ayudarme, incluso cuando sea peligroso y estúpido. Sé que es algo egoísta de pedir, pero realmente me vendría bien tu ayuda, Tim, y espero que al menos pienses en ello. Atentamente, Edwin. Dejé la carta a un lado y decidí inmediatamente ayudar a Edwin con lo que fuera que se hubiera metido. Cogí el primer diario que vi y lo abrí por la primera página. Todos los diarios parecían más o menos iguales, marrones, encuadernados en cuero y viejos. En la primera página había un año escrito en la esquina superior. El primer diario era de hace más de 4 años. En la página siguiente había algunos bocetos de un barco, así como algo que parecía una isla, aunque no se mencionaban detalles de identificación en ninguna parte de la página. Pasé la página y encontré una breve entrada detrás de los bocetos. La mayor parte eran notas y comentarios sobre los diálogos de Platón y la ciudad perdida de la Atlántida. Parecía que Edwin estaba investigando sobre Platón, o al menos sobre la ciudad de la Atlántida. El resto del diario contenía más bocetos y citas y notas al azar sobre la Atlántida. Unas cuantas páginas más adelante, empezó a investigar sobre civilizaciones perdidas y encontré algunas notas sobre la colonia perdida de Roanoke y los Anasazi. En una página había una lista titulada Ciudades Perdidas, que contenía Atlántida y Roanoke, junto con otras 50 en diferentes idiomas de las que nunca había oído hablar antes. Me confundí en cuanto a por qué estaba investigando civilizaciones perdidas si su trabajo involucraba principalmente el océano. Al menos eso es lo que asumí por las cosas que nos había contado. Los primeros diarios que hojeé eran principalmente de investigación. La mayoría de las entradas seguían el mismo formato: investigaciones, notas y bocetos aleatorios sobre una civilización perdida específica, seguidos de algunos bocetos sobre la zona en la que se encontraba la civilización, y en la mayoría de los casos, incluso había teorías sobre lo que les había sucedido. Usó casi un cuaderno completo para cada civilización que estaba investigando, y yo pasé casi todo el día mirando un diario tras otro. Decidí tomarme un descanso por la noche para comer y ducharme antes de volver a mirar más. En la caja debía haber al menos 60 diarios, entre otras cosas que aún no había leído. Hasta el momento, no había encontrado explicación a lo que estaba haciendo Edwin, y en un momento dado, empecé a pensar que tal vez esto ni siquiera estuviera relacionado con el trabajo. Tal vez Edwin tenía una extraña obsesión con las civilizaciones perdidas y se había encargado de investigarlas. Sin embargo, dentro de los diarios encontré un trozo de papel doblado con un sello de aspecto oficial. El sello era dorado y tenía forma de ondas dentro de un círculo, con una pequeña X en la parte superior. Se trataba de una carta dirigida a Edwin, en la que se mencionaba algo llamado Proyecto 22.4. Los documentos no contenían información que permitiera identificar a Edwin, solo que se le había asignado a Edwin hacía más de 3 años,
y que se suponía que debía investigar los detalles del caso y seguir pistas para descubrir la verdad detrás de uno de los mayores misterios de nuestra organización, como decía la carta. Estaba firmado por alguien, pero el nombre había sido redactado con tinta en blanco. Seguí mirando el diario, donde pude juntar algunas entradas diferentes para descubrir que Edwin estaba planeando algunos viajes diferentes a un lugar X, no revelado, para recopilar más información para el proyecto. Las entradas eran vagas, y si no hubiera encontrado la carta, tal vez no me habría dado cuenta de que Edwin había planeado visitas a ese lugar, y de hecho, había regresado varias veces. También pude deducir que había llevado a alguien con él, aunque no se mencionaba el nombre de la persona, y solo se la mencionaba 2 veces. Una en un boceto del bote que Edwin iba a tomar en ese viaje, y la segunda vez cuando anotó que su teléfono se había estropeado debido a daños por agua durante el viaje. Recordé las historias que nos contó sobre su misterioso compañero de trabajo, y pensé que quienquiera que fuera con él en ese viaje era la misma persona de la que nos contó historias. Aunque no pensé que Edwin hubiera incluido información personal sobre este compañero de trabajo, pensé en intentar localizarlo. Dado que habían hecho tantos viajes con Edwin y habían trabajado con él en este proyecto secreto, tal vez supieran a dónde había ido o qué estaba haciendo el día de su desaparición. Sin embargo, en la entrada sobre el 4º viaje de Edwin al lugar misterioso, señaló que en el camino el barco se atascó en algún momento e hizo una pequeña nota sobre estar agradecido de haber recibido ayuda y haber podido hacer que el barco se moviera nuevamente. Más abajo en la página, cuando Edwin escribió sobre dejar el lugar sin ninguna información concreta para el proyecto, menciona una vez más que el barco se atascó, solo que esta vez, afirma, fue mucho más difícil mover el barco por mí mismo. Me llevó casi media hora volver a la normalidad. Volví más tarde de lo previsto. A partir de esa línea, pude concluir que quienquiera que estuviera haciendo estos viajes con Edwin posiblemente había muerto o desaparecido ese día, lo que los convertía en un callejón sin salida. Me quedé dormido en el suelo de la sala esa noche y me desperté con la luz del sol brillando a través de las ventanas de mi sala. Me levanté adolorido por haber estado en el suelo duro toda la noche y encendí mi máquina de café, llevándome el diario para leer mientras preparaba el desayuno y tomaba mi café. Edwin regresó al lugar misterioso más de 10 veces, a veces mencionando alguna nueva pieza de evidencia que encontró, pero nunca indicando qué era ni qué estaba intentando demostrar. Las últimas 10 páginas del diario estaban vacías, así que lo arrojé en uno de mis sofás, junto con todas las otras que ya había leído. Aún me quedaban un par de diarios por revisar, y ni siquiera había llegado a los escritos en los últimos 2 años. Busqué un poco en la caja y encontré una caja vieja de iPhone. La tomé pensando que era un teléfono viejo, pero el ruido dentro de la caja me dijo lo contrario. Quité la tapa y descubrí que contenía unas 10 unidades flash diferentes. Corrí a mi habitación para agarrar mi computadora portátil y me senté en el suelo, tomando una unidad flash al azar de la caja. Ninguna de ellas estaba etiquetada, así que no estaba muy seguro de lo que iba a encontrar. Cuando abrí la primera, solo había una carpeta en la unidad titulada 12.4. Hice clic en la carpeta y se abrió. Contenía solo una foto, y era una foto de la tarjeta de identificación del trabajo de Edwin. El nombre de la empresa estaba borroso, y la única información disponible era la foto de Edwin, la fecha de nacimiento y el número de identificación del empleado. Cogí otro disco y dejé el primero a un lado. La siguiente contenía 3 carpetas, las 2 primeras tituladas Carpeta 1 y Carpeta 2, y la tercera titulada 040412. Abrí primero la Carpeta 1, que contenía unas 10 fotos. Me desplacé por cada foto, pero no había nada realmente interesante o útil en ellas. Las primeras 5 fotos eran del barco que Edwin usaba en sus viajes, y el resto eran fotos del cielo, el agua y la costa a medida que se adentraban cada vez más en el océano.
La carpeta 2 contenía prácticamente lo mismo, solo que de un día diferente, ya que estas fotos parecían haber sido tomadas en un día nublado, mientras que las otras fueron tomadas en un día más soleado. Abrí la última carpeta para encontrar más imágenes, pero parecían ser escaneos de diferentes bocetos. Habían algunos bocetos del barco y algunos bocetos de corales y peces en el mar. El último boceto, sin embargo, era de una sirena nadando bajo el agua. El boceto se hizo a partir de una vista aérea, mostrando la espalda de la sirena mientras nadaba. Pasé a las siguientes unidades flash, pero la mayoría de ellas contenían más fotografías o escaneos de varios libros de texto o fuentes que hablaban de más civilizaciones perdidas a lo largo del tiempo. Estaba en la última unidad flash, que también contenía fotos, y me desplacé por más bocetos del océano de peces, tiburones, basura y finalmente, sirenas. En esta unidad había muchos más bocetos de sirenas, hombres y mujeres, a veces en grupos, a veces solas. En algunos bocetos parecían estar haciendo trucos bajo el agua y en otros estaban dibujadas en miniatura, como si las vieran desde una gran distancia. Los últimos bocetos fueron menos mágicos y más espeluznantes. Había un par de bocetos detallados de sirenas que miraban desde el fondo del océano, rodeadas de agua oscura, con solo sus brillantes ojos amarillos atravesando la oscuridad. Estaban muy bien hechos y pintados. Era realmente impresionante. En otro boceto, había una sirena que estaba medio protegida por la oscuridad, pero parcialmente iluminada por una fuente de luz. Su rostro era grotesco, arrugado y descamado, como si se estuviera pudriendo por haber estado bajo el agua durante tanto tiempo. Había un trozo de piel colgando de su pómulo y la piel alrededor de su fosa nasal izquierda había desaparecido por completo. No tenía pelo en la cara, ni pestañas ni cejas, y sus ojos estaban hundidos en la cara y eran de un amarillo brillante, con pupilas grandes que cubrían casi toda la parte amarilla. Su cabello era largo y fluido en el agua, pero al mismo tiempo parecía fino y quebradizo. Pasé al siguiente boceto y se me hundió el corazón en el estómago cuando vi otro boceto de una sirena. Este estaba completamente iluminado, lo que la hacía más aterradora de ver. Estaba en topless, y toda su piel expuesta estaba arrugada y se le estaba desprendiendo del cuerpo en grandes trozos. Sus labios estaban partidos en lugares aleatorios y su boca estaba ligeramente abierta. No tenía dientes y su cabello se estaba cayendo a mechones, dejando calvas en su cabeza. Una de sus manos se extendía hacia mí, como si quisiera agarrarme y arrastrarme con ella. No tenía uñas y la piel de sus dedos y manos también se estaba pelando. Su cola de sirena era de un color marrón repugnante, como el color de la fruta podrida, y parecía tener una textura áspera y correosa. Pasé al último boceto, que era de una ciudad submarina, aunque parecía algo que verías en una película distópica. Parecía el resultado de un ataque nuclear, con edificios en ruinas, con agujeros y a punto de derrumbarse con solo una ráfaga de viento. Pude ver un par de sirenas en la distancia, nadando por la ciudad. Volví a colocar todas las unidades en la caja, y cuando terminé, coloqué la caja en mi sofá junto con los diarios. Volví a la caja y encontré un viejo reproductor de casetes que contenía un casete. Ya lo habían rebobinado, así que presioné play y esperé. Se ha ido, joder. Reconocí inmediatamente la voz de Edwin. Su acento marcado se reflejaba en cada palabra. Es 4 de abril, vine aquí con mi compañero, estamos trabajando en el proyecto 22.4. Llegamos al lugar, pero pasó algo. Joder, ¿cómo explico esto? Podía oír el agua chapoteando en la parte de atrás. Está bien, se ha ido. Eso es todo. No puedo decir más. Lo siento, pero me dijeron que no intentara rescatarlo si esto sucedía. Es lo que él aceptó. La cinta se detuvo allí. Volví a coger el reproductor de casetes y me di cuenta de que también había un sobre pegado con cinta adhesiva en la parte trasera,
solo que estaba roto y vacío. Busqué en el resto de la caja y encontré otra cinta de casete en el fondo. La puse en el reproductor y presioné play. Este es mi informe final para el proyecto 22.4. Soy Edwin Rodríguez. Encontramos lo que buscabas, está justo donde me dijiste que estaría. Pero eso no es necesariamente una buena noticia. Lo que no te diste cuenta es que querrían venganza. Saben lo que hiciste y están planeando algo grande. Sé que me enviarán de regreso nuevamente, sé que quieres más pruebas, pero solo lo que he entregado, pero evidencia física real, pero no hay forma de que me salga con la mía. He entregado todos mis documentos e investigaciones para el proyecto 22.4 y estoy acabado. No volveré. No vayas a buscarlos, en lugar de eso, corre. Ve a algún lugar lejano, lejos del océano. No te salvará, pero te dará tiempo. Han estado planeando esto durante décadas. Ninguno de nosotros sobrevivirá y no creo que lo merezcamos. Avisa a todos los que puedas, pero recuerda que si lo haces, vendrán por ti. Lamento no haber podido hacer más. Dile a mis padres que los amo. Busqué en el resto de la caja, mientras intentaba descubrir qué había encontrado Edwin y por qué estaba tan asustado. Encontré un trozo de papel doblado debajo de uno de los diarios que todavía estaban en la caja y lo saqué con cuidado. Estaba doblado al azar y supuse que debía ser lo que se había caído del sobre detrás del reproductor de casetes. Al mirarlo más de cerca, me di cuenta de que no era solo un trozo de papel, sino una foto. La desdoblé con cuidado, tratando de no romperla. Cuando lo hice, me quedé congelado en estado de shock. Toqué la foto para asegurarme de que era una foto real, de una cámara real, pero la fecha impresa en la parte inferior de la foto demostraba que lo era. Estaba mirando la misma foto de la sirena que había visto antes en una de las memorias USB, la que había asumido que era simplemente un boceto. Pero no era un boceto, ninguno de ellos lo había sido. Todos eran reales. Y esto es lo que Edwin me estaba advirtiendo. Dime, ¿qué te ha parecido la anterior historia? ¿Y qué harías si estuvieras en aquella escalofriante situación? Soy Jill, y hasta escucharnos otra vez.